El 20 de abril de 1534 una mujer de apenas 28 años subía al cadalso para ser ejecutada. Se llamaba Elizabeth Barton. Poco tiempo antes había sido considerada una santa y visionaria, tocada por la mano divina. Fue posiblemente su enfrentamiento directo con el rey Enrique VIII lo que la convirtió en una farsante para la historia oficial. Pues, el monarca, que también la había alabado, no aceptó que una monja condenara públicamente su divorcio de Catalina de Aragón. Pero, ¿qué tan ciertas eran las visiones de esta monja? Quédate con nosotros hasta el final y entérate en pocos minutos la ridícula razón por la que Enrique VIII la decapitó y ordenó que colocaran su cabeza en un clavo en el puente de Londres. Sin más preámbulos, comencemos. Elizabeth provenía de un entorno pobre y, cuando tenía 19 años y trabajaba como sirvienta de un granjero, sufrió una grave enfermedad que, según ella, le trajo revelaciones divinas sobre el futuro. Ella predijo la muerte de un niño que vivía en la casa, pero la mayoría de sus revelaciones llegaron en forma de megaprocatolicismo, como súplicas para que la gente permaneciera en la Iglesia Católica o rezara a la Virgen María. Esto fue bien recibido en una época en la que Inglaterra era un país católico, incluso comenzó a ganar un poco de fama y popularidad, después de una investigación realizada por un monje benedictino para asegurarse de que ninguna de sus profecías iba en contra de la Iglesia Católica. Pero ni mucho menos, ella era, por decirlo suavemente, una fanática. Tanto es así que tuvo un encontronazo con la última persona en la tierra con la que querrías tener un encuentro, el rey Enrique, del cual algunas fuentes dicen que durante su reinado habría ejecutado hasta 72.000 personas, incluida a su segunda esposa. Déjame saber en los comentarios si estás interesado en que desarrollemos un video sobre el triste final de sus 6 esposas. Elizabeth se había convertido en monja en Canterbury y era conocida como la Santa Doncella de Kent. Conoció al rey y él se mostró muy a favor de ella, ya que en ese momento ella no había roto la regla de oro, la antes mencionada, nunca criticarlo ni nada de lo que hace, quiere o le gusta, y nunca estar en desacuerdo con él. Pero entonces Enrique decidió divorciarse de su esposa, Catalina de Aragón, y como los divorcios estaban prohibidos en el catolicismo, Isabel no lo aprobó. Pero el rey no se quedó con los brazos cruzados y consiguió su cometido rompiendo con Roma y declarándose cabeza de la Iglesia, cosa que Isabel tampoco aprobó. Y para colmo, como si todo esto ya no fuese algo muy controversial, declaró que se casaría con la dama de honor de su ex esposa. Fue en ese momento que la monja Elizabeth tuvo una pequeña profecía. Pero desafortunadamente para ella, esa profecía rompería una regla de oro. En primer lugar, predijo que, si Enrique se casaba con Ana Bolena, moriría en unos pocos meses. Al final resultó que le faltaban unos 15 años. También dijo que él iría al infierno, y lo hizo convincente al afirmar que había visto el lugar en el infierno donde el rey pasaría la eternidad. Es posible que ella no haya dicho todo esto, incluso en ese momento se sugirió que se le atribuían falsamente profecías. Pero Enrique estaba enojado. Y desafortunadamente, Elizabeth era tremendamente popular, por lo que el rey no la pudo mandar a matar de inmediato. En cambio, pasó un año difundiendo rumores de que ella estaba loca y mantenía relaciones sexuales con varios sacerdotes. Una vez arruinada su reputación, la arrestó y la obligó a confesar que había inventado todas sus profecías. Fue ahorcada en Tyburn y, mientras su cuerpo fue enterrado en la iglesia Greyfriars, su cabeza fue clavada en un clavo en el puente de Londres. La exhibición de cabezas sobre púas estaba reservada para personas que habían cometido alta traición. Las cabezas se sancochaban y se sumergían en alquitrán para conservarlas durante un tiempo. Resultó ser una protección eficaz contra el clima de Londres y el picoteo de los pájaros. Elizabeth Barton, la famosa y muy querida monja, sigue siendo la única mujer en la historia a la que se le ha concedido ese deshonor. Pero ahora llegó el turno de que nos compartas tu opinión. ¿Qué tanto sabías de la historia de la monja Elizabeth Barton? Así llegamos al final de esta trágica historia, y por si estás interesado en seguir mirando más contenido similar, por acá arriba te dejamos el video de Paco Natillas, el rey homosexual de la dinastía Borbón.